Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Wow, de verdad que ese milagro, Alba, Joselito, me penetró. Dios es bueno. Wow, qué emoción. Tenemos un Dios que es poderoso, que hace milagros, que se mueve, que su mano no se ha cortado con nosotros. Su bondad sigue intacta, su poder sigue intacto y su nombre tiene toda autoridad y todo poder. Amén. Wow. Qué bueno es el Señor. Bueno, hoy tengo la responsabilidad de traer la palabra para nosotros y hemos estado compartiendo en una serie poderosa sobre el Espíritu Santo. El Señor nos ha estado ministrando durante muchas semanas y la semana pasada estuvimos hablando acerca de el don de lenguas y cómo es un don que es para nosotros, que está disponible para nosotros. Pero hoy vamos a hablar de un don que es también especialmente para los tiempos en los que vivimos hoy, es quizás, gracias, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque si algo necesitamos nosotros como cristianos es discernir los tiempos. Y yo creo que estamos viviendo en una etapa en nuestra historia donde es necesario que nosotros podamos discernir los tiempos, saber qué es lo que Dios está haciendo, pero también saber reconocer lo que el enemigo está haciendo y no ser engañados por humaradas o por simplemente mensajes o palabras que parecen piadosas, pero que en realidad vienen de una raíz oscura. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros avancemos en el conocimiento de Él y en todo lo que Él tiene para nosotros. Pablo mismo decía, no quiero que ustedes sigan siendo ignorantes acerca de los dones del Espíritu, sino que puedan más bien entender más, aprovechar estos dones que son para ustedes, entenderlos y que no seamos nosotros ignorantes. Yo creo que hoy va a ser un mensaje y va a ser una palabra que es muy necesaria para todos nosotros. Vamos a estar hablando acerca del último de los dones que se describen en 1 Corintios 12 y es el don de discernimiento de espíritus. Amén. Discernimiento de espíritus. El mensaje de hoy es un mensaje que va a ser importante para todos. El mensaje tiene como título discerniendo los tiempos y sabiendo qué hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a leer allá en el libro de Hebreos 5, 11 al 14. Vamos todos a leerlo. Y si acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Siguiente. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados ¿para qué? Para discernir el bien y el mal. Amén. Señor, gracias Padre por tu palabra. Es nuestro deseo descubrir tu corazón y lo que tienes preparado para nosotros hoy. Te pido que hoy, Señor, puedas hablarnos y puedas alimentarnos de tu mesa que has preparado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras se va sentando, dígale a la persona que está a su lado,
Prepárate que Dios tiene una palabra para ti, dígale. Dios tiene una palabra para ti. El libro de 1 Corintios 12:10 dice, a otro la capacidad de discernir espíritus. A otro la capacidad de discernir espíritus. Vivimos en tiempos difíciles, ¿sabe? Yo creo que esto no es una sorpresa ni es un anuncio que nosotros no sepamos. Es necesario que nosotros podamos discernir los tiempos en los que vivimos. Yo quiero describirte una historia muy particular de un grupo de personas que la Biblia le da una anotación o una descripción muy importante. El libro de Primera de Crónicas 12:32 habla de una familia que tenía características muy importantes. Eran los hijos de Isaacar o los sons de Isaacar. Y dice Primera de Crónicas 12:32, dice, de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimientos de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Amén. Interesantemente, cómo la Biblia describe que estos chicos, este grupo de hijos de Isaacar, dice que tenían dos características principales. Sabían discernir los tiempos, pero tenían el conocimiento para saber qué era lo que Israel debía hacer. Una cosa es discernir los tiempos y otra cosa es discernir los tiempos y saber qué hacer al respecto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros solamente discernimos los tiempos, pero no sabemos qué hacer, tenemos solamente el don de observación. Y ese es un don que no hace mucho para el reino de Dios. Hay personas que lo observan todo. Eso está mal, eso está bien, eso no se hace, eso sí se hace, pero son incapaces de hacer algo al respecto. Eso solamente es un don de observación. Pero quiero hablarte un poquito de esta familia y de estos hijos de Isaacar. Estos hijos de Isaacar eran un grupo de 200. Pero cuando tú lees el contexto de este capítulo, la Biblia describe las 12 tribus de Israel. Isaacar era una de esas tribus. Interesantemente, de todas las tribus de Israel, mencionan miles, 10,000, grandes cantidades de personas que estaban asignadas para diferentes tareas. Pero cuando hablamos de lo que se refería al discernimiento de los tiempos y a saber qué hacer, se menciona no un grupo de miles, no un grupo de 10,000, sino un grupo de 200. Al parecer, el discernimiento es algo que no todos lo tenían, sino solamente un grupo pequeño escogido. Y estos grupos pequeños escogidos de Isaacar, una de las cosas que era interesante en ellos es que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Es decir, que no era que eran adivinos o que de repente de aquí y de allá se les ocurría alguna cosa y resultaba ser de Dios. Era que eran expertos en la práctica de discernir los tiempos. Eran personas que estaban comprometidas con ese don. Estaban comprometidas con su responsabilidad. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre una persona que puede moverse en un don de una manera natural y siempre activa versus una persona que solamente anhela algún día moverse en algún don. La diferencia es la práctica. La diferencia es poner nuestros talentos en servicio para entonces ver la gloria de Dios. Hay personas que dicen, pastor, yo quiero que el Señor me dé el don de sanidad para sanar a los enfermos. Y yo le pregunto, ok, ¿por cuántos enfermos están orando? No, por ninguno. Oh, pero es que yo quiero el don. Ok, pero el don no te va a llegar por arte de magia. Tú tienes que exponerte a la necesidad para entonces experimentar el poder de Dios. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan para solventar un problema, para responder a una necesidad. Ellos no se van a manifestar cuando no hay necesidad. Es por eso que hay personas que reciben de Dios y otras no. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Es el hambre, es la necesidad. Si yo vengo con hambre de Dios, Dios me va a saciar.
Si yo vengo lleno solo a cumplir un día más, saldré igual, vacío y quizás sin mucho que compartir. Entonces, cuando Dios tiene algo para mí, Él espera que yo lo quiera, que yo lo anhele, que yo tenga hambre por ello. Porque si no tengo hambre por ello, yo solamente voy a quedarme allí mirando de lejos, sin poder probar el banquete que Él tiene para mí. Una de las cosas que tenía esta tribu era que ellos tenían la capacidad de incluso ver el clima y saber cuándo iba a llover y qué era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para aprovechar el tiempo de lluvia. Ellos también podían comprender las condiciones del suelo. Ellos veían y podían decir, este es el suelo que está bien para sembrar. Allí no perdamos el tiempo. Hay muchas tierras delante, hay muchas piedras debajo de ese suelo y no vamos a poder cosechar mucho allí. Tenían una capacidad sobrenatural para incluso ayudar a cultivar una cosecha exitosa. Ellos eran eruditos que creían en la comprensión de poder ver a más adelante de lo que los ojos humanos podían ver. La tribu de Isaacar tenía una forma de ser como académica. Muchos jueces y líderes ascendían en sus filas. Este grupo de 200 que formaban esta tribu eran jefes de jefes. Eran líderes. Y eran el grupo más pequeño. Entonces eso te dice mucho del por qué ellos se movían en el don que se movían. Ellos no tenían ese don por simplemente curiosidad de practicar ciertas cosas de Dios. Ellos no tenían ese don simplemente porque les provocó a participar y pedirle a Dios por ese don. Ellos tenían ese don porque había intencionalidad en su corazón de buscar a Dios y de ser útiles para su obra. El discernimiento siempre lleva a la acción. Si no hay acción, solamente se convierte en una observación. Ahora, ¿qué es el discernimiento? ¿En qué se basa el discernimiento? El discernimiento es el don o la capacidad de percibir si cosas como personas, eventos, cosas o creencias son de Dios o son del diablo o son del hombre muchas veces. Ahora, discernimiento de espíritus tiene que ver con la capacidad de ver profundamente la fuerza motriz o la raíz que se mueve detrás de una intención, de una persona, de un favor o de alguien en particular o de alguna cosa. ¿Tú sabías que hay personas que se acercan a ti queriendo hacer algo bueno para ti, pero en realidad tienen malas intenciones en su corazón? Y la única manera de tú saber eso es que tengas el espíritu de discernimiento, tengas discernimiento de espíritus. Hay personas que vienen como disfrazados de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Y la única forma de poder descifrar esas personas es con el don de discernimiento. Es poder ver más allá de sus buenas intenciones y de sus buenas palabras. Yo recuerdo una vez en la iglesia, hace varios años, una mujer llegó a la iglesia diciendo que ella había sido llamada a servirnos, a los pastores específicamente. Y ella decía, yo quiero servirles a ustedes y hacer todo lo que ustedes necesitan. Quiero traerles, cuando hagamos comida, quiero servirles la comida. Cuando necesiten, quiero darles dinero. Quiero incluso hasta darles un salario yo de mi propia compañía. Y nosotros como que, mire, si quieres dar una ofrenda, dale a la iglesia. Y la iglesia pues que se encargue de administrar eso, pero no nos vas a dar dinero a nosotros. Pero esa persona tenía muchas buenas intenciones y hablaba de ella y decía todo lo bonito que quería hacer para la iglesia, para los ministerios, para los grupos, para las mujeres, para los jóvenes. Y todo era una habladuría de todo lo que quería hacer. Pero el Espíritu Santo a través de mi esposa, ella solamente miró y dijo, esa mujer no me convence. Yo veo algo extraño en ella. Y yo comencé a orar junto con mi esposa y en el transcurso de 6 meses, salió lo que tenía adentro y terminó siendo una persona que lo que quería era tumbar a muchos líderes de la iglesia, montarse ella encima de esos liderazgos, destruir incluso mi vida, porque era una mujer que tenía un problema pasional con diferentes cosas y terminó yéndose al mundo. Y en el mundo comenzó a hacer muchas cosas terribles.
Entonces el Señor nos mostró desde antemano qué era lo que había detrás de todas esas acciones e intenciones. Pero si nosotros fuésemos sido simplemente personas que nos dejamos llevar por las buenas intenciones de las personas, hubiésemos caído en las garras de esa Jezabel. Uy, uy, uy. Entonces es necesario tener discernimiento. Cuando tú tienes discernimiento te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Ok? Muchos dolores de cabeza. Jesús mismo en Juan capítulo 2 dice que él no se confiaba mucho de los hombres porque dice que él conocía lo que había en sus corazones y que en realidad venían a él no porque lo amaban y porque lo admiraban y porque querían aprender de él. Venían a él porque estaban interesados en los panes, en los peces y en los milagros que él estaba haciendo. Lo que querían era aprovecharse de su poder, de su bondad y de todo lo que él estaba haciendo, pero no necesariamente se preocupaban por su corazón. Entonces, si Jesús mismo tuvo que usar discernimiento para saber a quién confiarse, ¿cuánto más tú y yo no debemos usar el discernimiento para saber en quién confiarnos? El discernimiento está empoderado por la creencia y la comprensión de la palabra de Dios y la naturaleza de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra, si no tenemos una comprensión de ella, muchas veces no vamos a tener discernimiento. Y yo soy una persona que yo quiero siempre creer lo mejor de la gente. Siempre, ay, no te preocupes. Seguramente es algo que no intentó hacer, no lo quiso decir. Oh, es que lo malentendimos a lo mejor. No, esa persona, vamos a esperar lo mejor de esa persona. Y a veces uno debe entender que cuando Dios te pone una situación de discernimiento en tu corazón, debes escuchar y no dejarte llevar simplemente por las emociones. Yo he aprendido por las malas a no dejarme llevar por las emociones, pero me ha enseñado en momentos específicos tener que ser claro y específico y decir no gracias. ¿Por qué? Porque la palabra no es una palabra ungida, ¿sabes? Hay personas que te van a presionar con ciertas circunstancias para que tú digas que sí, pero recuerda, la palabra no es una palabra ungida, tiene poder. Y es bueno decir que no a muchas cosas. Hay muchos de ustedes que le dicen que sí a todo. Y tenemos que aprender a decirle no a las cosas que van a hacernos daños. Fíjate que Romanos 12, 1 al 2 nos dice lo siguiente. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis. Esa palabra verificar, traducida, es discernir. Para que disciernan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces es necesario que nosotros entendamos que nuestra mente debe ser renovada, y va a ser renovada es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Debemos invertir tiempo en la palabra de Dios. Una de las debilidades del don de discernimiento es que muchas veces nuestras emociones y nuestras experiencias se van a ligar a ese don y lo vamos a mal usar. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que disciernen siempre lo malo? Nunca disciernen lo bueno. Todo el tiempo es lo malo. Siempre tienen malas noticias. Y a veces como que crean una atmósfera tan tóxica que todo lo que hablan siempre es malo. Siempre es lo malo que me va a pasar, lo malo que te va a pasar, lo malo que le pasó a fulanito. Tú le estás contando una historia y dices, oh sí, mira, me contaron que una señora se murió de eso también. Y tú lo que tienes es un dolor de espalda. Entonces ellos siempre están discerniendo lo malo y tratando de hablar la maldad sobre tu vida. Y sin querer a veces te maldicen con sus experiencias y sus conocimientos. Y su caminar. Entonces es necesario que nosotros tengamos cuidado con dejarnos llevar por nuestras emociones y tratar de discernir algo que no es de Dios y como si fuera de Dios, simplemente porque estamos guiados por nuestras emociones. La aplicación saludable es
necesario que nosotros sanemos nosotros para poder en un ambiente o en una atmósfera de sanidad poder darle a otros de lo que Dios nos ha dado a nosotros por gracia. Por gracia da lo que por gracia has recibido. Quiero contarte la historia de una mujer o de un libro que muchos conocemos, donde el don de discernimiento estuvo en acción, y es una historia maravillosa. Ustedes recuerdan el libro de Esther. El libro de Esther es un libro maravilloso porque Esther era una mujer judía, una joven judía. Sus padres habían muerto. Su tío Mardoqueo la había criado. Y la había criado como su propia hija. Y ella era una niña de casa, amada, querida. Y Mardoqueo la levantó como a una de sus hijas. Esther, en un momento cuando era una virgen jovencita, el rey Asuero, que era el rey de Persia, de donde ellos lamentablemente estaban como cautivos, como parte de la cautividad, el rey Asuero tenía una reina. Y la reina se le portó mal. Y él decidió despedir a su reina. Y le quitó su corona y le dijo: ya no eres más mi reina. Y se quedó sin reina. Entonces él llamó a todas las vírgenes de su reino, que de ellas se escogiera a una. Entonces mandó a todos sus oficiales, y todos sus oficiales empezaron a reclutar a todas las jovencillas de entre 13, 14 a 17 años. Todas las vírgenes de la ciudad. Y lamentablemente de ese grupo reclutaron a Esther, porque Esther era una jovencita, una virgen de la comunidad. Y entonces se vio ahora ella en apuros, porque ahora ella iba a participar obligadamente en una celebración de moda, como el Miss Universo. Ahora ella tenía que participar en este certamen de belleza, donde solamente una se iba a casar con el rey Asuero y iba a terminar siendo la reina de Persia, que era el rey, que era donde era el rey Asuero. Entonces, ¿qué sucedió? Que Mardoqueo inteligentemente le dijo a Esther: por favor, no digas que eres judía, porque al momento que tú digas que eres judía, te van a matar, o te van a quitar, o te van a echar. Tienes que cuidarte, porque los judíos no eran bien recibidos y no tenían una buena relación con los persas. Entonces, ¿qué sucedió? Que Esther fue y no dijo que era judía y entró al certamen de belleza. Y este certamen duraba un año. Y le empezaron a hacer tratamientos de belleza, donde pasaron por diferentes tipos de trato. Y esa mujer la pusieron pero más bella que la Miss Universo. Y todas las chicas que estaban participando del reino estuvieron allí. Pero Dios estaba con Esther. Y la Biblia dice que cuando llegó el tiempo de presentarse delante del rey para saber cuál él iba a escoger, él las miró a todas y todas estaban muy bonitas, pero algo había diferente en Esther que hizo cautivar sus ojos y su emoción, y decidió escogerla a ella como la reina de Persia. Y miró, puso sus ojos en ella y la escogió, y entonces ahora la pequeña niña judía se convirtió en la reina de Persia, y estaba ahora parada al lado del rey. Y el rey ahora la llamó reina y la hizo su esposa. Y esta chiquilla judía se convirtió en la mujer más poderosa de toda la tierra de Persia. Ahora, la historia no termina aquí, porque sucede que un hombre llamado Hamán, que era el primer ministro del reino de Persia, él tenía un odio hacia los judíos y quería acribillarlos a todos. Y para hacerte la historia corta, él engañó al rey para que dictaminara un edicto donde iba a oficialmente aniquilar a todos los judíos y que no iba a quedar ninguno para una fecha específica. Y levantaron el edicto y dieron el edicto en toda la región, diciendo que por orden del rey y por decisión del rey, ahora los judíos están destinados a ser aniquilados. Y esa noticia llegó a Mardoqueo, y Mardoqueo comenzó a preocuparse y empezó a orar, y dice que se puso en posición de ayuno, y se puso ceniza y cilicio, que era algo que ellos se ponían cuando estaban de luto o cuando estaban en gran terror y desesperación.
Entonces comenzaron a ayunar y a buscar de Dios para saber qué hacer. Entonces en ese momento Mardoqueo envió a hablarle a Esther para que supiera lo que estaba pasando. Y Esther ni tenía idea de lo que estaba sucediendo. Porque este hombre Hamán estaba haciendo este plan escondido de la reina y escondido del rey. El rey le cedió el anillo y sellaron el edicto, pero el rey no sabía en realidad que iban a matar a todos los judíos, y él tenía simpatía por los judíos, porque los judíos históricamente habían sido buenas personas para con él. Entonces, ¿qué sucedió? Que Esther se entera de lo que Mardoqueo le dice, y ella en ese momento se atribula y está miedosa y asustada, y Mardoqueo le dice: tú tienes que hacer algo porque tú estás allí en ese reino, eres la reina. Y Esther le dice: no, yo no puedo hacer nada. Si yo me presento delante del rey, el rey me va a matar. Ya tiene un mes que no me llama. Y las leyes en el país de Persia, o en el reino de Persia, era que nadie, ni incluso la reina, se podía presentar ante el rey sin ser avisado, sin ser llamada. Era una ley. Y si alguien lo hacía, el rey podía en ese momento matarlo si no le extendía el cetro en señal de perdón y aceptación. Así que Esther tenía temor por su vida. Ella pudo haber escogido decir: ¿sabes qué? Que se mueran los judíos, yo estoy aquí, yo soy la reina, a mí no me van a matar. Pero lo que ella no sabía es que por ser ella judía, también ella iba a entrar en el edicto y ella iba a ser acribillada. Entonces, ¿qué sucedió? Que Mardoqueo comienza entonces a buscar de Dios y empieza a discernir qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y le avisa a Esther y le dice: Esther, tú tienes que hacer algo. Pero es algo poderoso que salió del corazón de Mardoqueo. Está en Esther 4:14. Esther 4:14 dice la Biblia de la siguiente manera. Dice: porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de algún otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para un momento como este tú habrás llegado a ser reina. Esther no sabía que Dios había hecho un plan para salvar a los judíos antes de que la opresión llegara. Pero tomó que Mardoqueo discerniera el plan para poder saber qué hacer. Pero fíjate lo que hizo Mardoqueo. Mardoqueo tenía la seguridad de que Dios iba a enviar liberación de alguna otra forma. Pero qué tremendo es llegar a un punto donde tú puedes ser el instrumento de Dios y que Dios tenga que usar a otro porque tú simplemente dices no. No yo, Dios. No todavía, no ahora. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor no? No yo, no todavía, no ahora. Así que en ese momento Esther podría haberse quedado en silencio, enmudecida, distante, complaciente, desconectada de las cosas de su pueblo. Pero Mordecai es un héroe ante mis ojos. ¿Por qué? Porque él inspiró coraje y valentía en Esther. Cuando ella quería esconderse y agachar su cabeza, él la levantó y le dijo: ¿quién sabe si para este tiempo determinado Dios te puso allí como reina? Para que salves de la aniquilación total a todo el pueblo de los judíos, a tu pueblo. Entonces, debido a la convicción de Mardoqueo, entonces Esther lo arriesgó todo por hacer lo correcto, dispuesta a perder su posición, incluso su propia vida. Esther le dijo a Mardoqueo: ustedes ayunen y yo ayuno, y al tercer día me presentaré al rey, y si muero, entonces que muera, pero iré y me presentaré delante del rey. Eso es lo que causó el discernimiento de Mardoqueo en la vida de Esther. ¿Tú sabías que las cosas que nosotros presentamos en el mundo hoy no son solamente políticas o raciales o simplemente de naciones? En la raíz de los problemas que nosotros enfrentamos hoy son espirituales. Y es necesario que nosotros entendamos lo que Pablo dice, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Tú sabías que
Amán, que era este hombre que iba a acabar con el pueblo de Israel, tenía un pasado. Y Mardoqueo tuvo entonces que descifrarlo. Este Amán era un descendiente era un Agagite, descendiente de los amalecitas. Y ahora quiero que sepas lo siguiente. ¿Tú te acuerdas en Primera de Samuel cuando Samuel le dijo a Saúl que fuera y destruyera a los amalecitas y que no dejara nada vivo? ¿Te acuerdas? Y cómo él decidió matar todo, pero dejó lo bueno y desobedeció a Dios y dejó personas vivas y no cumplió con el mandato de Dios. Bueno, estas personas que sobrevivieron eran los amalecitas. Y lo que él no cumplió por desobediencia se convirtió después en un futuro en lo que iba a castigar al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta cómo muchas veces las cosas que tú dejas en el camino sin resolver eventualmente van a llegar y van a querer cortarte la cabeza? Lo que te quiero decir es que los problemas que enfrentas hoy debes resolverlos hoy. No puedes dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. No puedes dejarle a otro la responsabilidad que es tuya. Tú debes tomar responsabilidad y hacer lo que Dios tiene que hagas. Si tienes que cortar una relación con alguien, córtala, no te alargues. Si tienes que terminar de trabajar en un lugar, sal de ese lugar, no te alargues. Si tienes que tomar una decisión difícil, tómala, no la alargues. ¿Sabes por qué? Porque eso que alargas eventualmente se puede convertir en lo que te puede herir a ti. Entonces es necesario que nosotros seamos obedientes y no desobedientes. Que aprendamos que lo que no discernimos y respondemos hoy cambiará nuestro mañana. Vamos ahora a hablar de un punto muy importante que es espiritual y que nos afecta a nosotros como hispanos también, aunque muchos de nosotros no tengamos que participar. Y vamos a hablar acerca de discernir los tiempos y las elecciones que vienen ahora mismo. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Tú sabías que nuestra esperanza no está en el gobierno? Pero a pesar de eso es nuestra responsabilidad orar y votar si tenemos que votar también. Entonces, cuando nosotros hablamos de los temas candentes de las elecciones de hoy, debemos preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuál es la raíz de todo lo que está pasando, Señor? Porque la mayoría de las cosas de hoy en día en nuestra nación ya no son políticas y económicas, sino que son de naturaleza espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en este mundo? Y cuando hablamos de familia, cuando hablamos de identidad, de sexo, de asesinato, de adicción, cuando hablamos, por supuesto, de la adoración y también de la religión, que también se ve afectada por la libertad de expresión, estas cosas están arraigadas espiritualmente. Actualmente un mensaje como este, si este país continúa en la manera en que va, no me lo van a permitir. Pueden incluso hasta cerrar la iglesia. ¿Te das cuenta? Si nosotros decidimos ser complacientes y no hablar y no enfrentar la realidad que tenemos con discernimiento y sabiduría, entonces vamos a tener que tolerar lo que el futuro nos depare. Yo estaba leyendo una historia acerca del régimen de Adolfo Hitler y de todas las iglesias de Alemania. Aproximadamente 70% de las iglesias decidieron unirse al partido político de Hitler por temor a ser contrarrestadas y a ser cerradas y a ser atacadas. Así que ellos decidieron unirse a ellos y apoyar su candidatura. Incluso muchos pastores decían que él era el enviado de Dios. ¿Lo sabías? Ahora, del 30% de las iglesias que quedaron, decidieron callarse y no hablar nada de cosas políticas. Decidieron enfocarse en Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, ven al Señor, arrepiéntete, todo va a estar bien, crezcamos y todo. Y decidieron no tocar nada de lo político. Y de los pocos que se levantaron y tuvieron una voz que determinaron cambios radicales en el país, en la nación, fueron encarcelados
y eventualmente fueron enviados a campos de concentración y murieron junto con los judíos y con otras razas. Pero ¿qué pasó con la iglesia que se quedó callada? Cuando la guerra, después que iban ganando y conquistando naciones, se les tornó y empezaron a retroceder y los aliados empezaron a arrinconar a la Alemania y terminaron destruyendo a todo el régimen de Hitler y destruyendo casi el 70-80% de Alemania, como se conocía en ese entonces. Esos pastores terminaron siendo encarcelados también y terminaron siendo matados por el mismo régimen. Entonces, cuando tú ves cosas como esa, tú dices, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Por qué permitió que sucediera lo que sucedió? Porque ellos vieron el futuro y sabían que era malo, pero decidieron no hacer nada al respecto. Y lo que tú no disciernes hoy y respondes al respecto, eventualmente mañana te afectará. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela en el 2000, todo el mundo decía, hey, ustedes no quieren que esto se convierta en un Cuba. Y todos nos reíamos. Eso nunca va a pasar aquí. Hey, esto se va a convertir en Cuba. Y nosotros, no, tú estás loco, Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela. Y todos nos burlábamos. Yo voté por Chávez la primera vez. ¿Dónde está Rey? Dile Rey que venga porque escuche esta parte, Mónica. No se me escape. Entonces, yo voté por Chávez, todo nos engañó a todos. Estoy hablando de tu país, Acache. Entonces, cuando nos dijeron y que nos íbamos a convertir en otro Cuba, yo me reía y todo el mundo, no, eso nunca va a pasar aquí, ¿se acuerdan? Eso nunca va a pasar aquí. ¿Qué pasó? Elegimos a Chávez. Y lo primero que hizo fue proponer un cambio de la Constitución, diciendo que la Constitución tenía que ser enmendada y tenía que ser cambiada. Y todo el mundo dijo, eso es mi presidente, dele duro a esos políticos, lo apoyamos y todo el mundo apoyó. Y seguían las voces, va a convertirse en un Cuba, va a convertirse en otra Cuba, no dejen que eso suceda. Y nosotros nos reíamos. Luego pasaron 3, 4 años y de repente empezaron a controlar los medios sociales. Y todo el mundo, se va a convertir en un Cuba, y nosotros, no chicos, ese es un problema de un canal de televisión. Pasaron 3 años, ahora eran 3 canales. Y nosotros, no, eso es porque ellos están allí echando broma, eso no es el gobierno. Y la gente seguía defendiendo, callado, las iglesias uniéndose y bendiciendo a los presidentes Chávez. Incluso muchos decían, usted es el enviado de Dios, igualito, la misma historia repetida. Pasó 9 años y de repente ahora todas las radios, todas las televisoras estaban controladas por el gobierno excepto una que luchó y al final la compró el gobierno y ahora es dueño de todo en Venezuela. Toda la comunicación. ¿Qué hizo? Se metió en las escuelas y empezó a reescribir los currículos de educación de los niños y empezaron a reeducar a los niños con valores revolucionarios. Ahora ellos repetían frases, la bandera la cambiaron, le pusieron más estrellas, cambiaron los símbolos patrios, empezaron a hacer grandes cambios y todo el mundo, no, eso es bueno, mi presidente. Y las iglesias apoyando y todo, y poco a poco nos convertíamos más en Cuba. De repente hacíamos cola para comprar gas para cocinar, hacíamos cola para comprar harina, pan, y nosotros decíamos, oh, eso es normal. Pero es algo que se fue construyendo año a año, peldaño a peldaño. Y la iglesia callada. La iglesia no hizo nada, no habló. Pasaron 12 años y se apoderaron de toda la educación. Ahora los niños de hoy, tienen 18 a 20 años, crecieron en la revolución. Ellos no conocen lo que es la libertad. Y ellos ahora la idea de la libertad que tienen es la idea de sus padres que le dicen cómo era el país antes. Ahora todo se ha monopolizado, ahora ellos controlaron el sistema electoral, ahora todas las elecciones la ganan sobrenaturalmente, no pierden ninguna. Desde los 24 años que han estado en poder, han perdido solamente una. Y han ganado todas las elecciones, pero tienen más del 70% de la población que no los apoya, pero por alguna razón ganan, milagrosamente. Y nosotros seguimos complacientes como la iglesia. Luego mi familia tuvo que salir emigrada. Todos nos fuimos emigrados.
Yo salí mucho antes, gracias a Dios, pero mi familia tuvo que salir y millones, más de 10 millones de venezolanos se fueron de Venezuela huyendo porque no tenían que comer, porque hacían colas de 4 días para poder comprar comida, porque les regulaban los salarios, porque les regulaban las horas, porque le estaban educando a los niños con ideologías patriotas, ideologías revolucionarias. Se fueron porque no había medicina, porque los hospitales estaban deteriorados, porque las escuelas están deterioradas, las universidades estaban deterioradas, toda la economía estaba patas arriba, la inflación estaba a 1000%. Lo que antes te costaba a ti $1 o $2, ahora te costaba $1000, una sola cosa. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezó la gente a salir adelante y hoy en día Venezuela es el país más pobre del mundo. Peor que África. Incluso está peor que Cuba. Cuba ha mejorado más bien a través de la historia. En Venezuela es un caos, todo es un caos. Tú te enfermas de una fiebre y puedes morir con una fiebre porque no hay medicina para calmar la fiebre. Pero ¿qué pasó? La iglesia se quedó callada. Cuando tuvo el tiempo de discernir los tiempos y tener una voz de poder, decidió complacer. ¿Qué está sucediendo en este país hoy en día? Vienen estas ideas locas, estas ideologías y estas agendas increíbles. La aceptación del aborto, el control de la libertad de expresión, la aceptación a las ideologías LGTB, el matrimonio que puede ser igualitario en cualquier orden, la reeducación de los niños, la pornografía, incluso en las escuelas de los niños. Pero nosotros como iglesia estamos callados. Nuestros niños están siendo reeducados por sus maestros y tú quieres que la iglesia los salve trayéndolo un domingo a la iglesia y a veces que ni vienes. Pero estamos levantando una generación para Cristo. ¿Te das cuenta cómo estamos? Se está repitiendo esta historia como la nazi, como la Venezuela, como la Cuba, pero tenemos el tiempo de levantar la voz y decirle al enemigo, aquí no lo vas a hacer, aquí la iglesia va a tener una voz, nos vamos a levantar y vamos a decirle, aquí no pasarás. Pero necesitamos todos tener la voz y poder hablar y no tener temor, porque la historia nos va a demandar. ¿Por qué no lo hicimos cuando tuvimos el tiempo? Nuestros hijos, cuando crezcan, nos van a preguntar, papá, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste algo? Cuando ellos no puedan ni siquiera enviar a sus hijos a su escuela porque las escuelas están infectadas con ideologías y con enseñanzas locas. Cuando ellos no puedan ni siquiera inscribirlos en un programa de deporte porque ahora los meten a las chicas en un baño con los varones. Cuando no puedan hacer nada, te van a gritar y te van a decir, papá, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Oh, es que yo no podía hacer nada. Tú pudiste hacer mucho. ¿Cómo? Si tú no puedes votar, si tú puedes votar, vota. Vota. Y no votes por un candidato. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros los cristianos no apoyamos a hombres. Nosotros tenemos que irnos por las políticas que más se alineen a nuestros valores. ¿Por qué? Porque las dos personas que están corriendo para la presidencia, ninguna de ellas es buena para el país. Pero si sus políticas se alinean más a mis valores, entonces yo apoyo esas políticas. Trump no es un salvador para Estados Unidos. Jesucristo es el salvador de Estados Unidos. Es el salvador del mundo. Kamala no es la solución para este país. Al contrario, Jesús es la solución. Entonces, ¿cómo yo puedo votar correctamente? Yo tengo que irme a sus valores. Okay, ¿cuál es el partido que apoya más las cosas que están en línea conmigo? Ok, este partido apoya el aborto, apoya la LGTB, matrimonio igualitario, apoya el asesinato de niños, apoya que es el sacrificio de niños,
apoya esto, apoya aquello, y en la otra, ok, esto, bueno, aquí no apoya tanto esto, pero apoya esto y también tiene cosas malas, pero ¿cuáles son más las cosas buenas que esta tiene que la otra? Ok, esta es la manera como yo voy a votar y como yo voy a apoyar a mi país y a este gobierno, o el futuro de este país. Y si tú no puedes votar, entonces debes orar y orar para que el Señor pueda hacer algo a través de tu oración y pueda darle curso a este país. Tú sabes que la gente aquí muchas veces vota porque simplemente no le gusta a una persona. Ay, que a mí no me gusta él. Es porque, no sé, él es como que muy racista o porque muy esto. Tú no puedes votar así. Tú no estás votando por el hombre, tú estás votando por sus políticas. Y si sus políticas son mejores, vota por esas políticas. ¿Tú sabías que en 1960, cuando John Kennedy y Richard Nixon estaban compitiendo para las elecciones de Estados Unidos, dice que Nixon iba ganando de una manera increíble hasta que se televisó por primera vez un debate político? Y cuando lo televisaron y más de 65 millones de televidentes vieron el debate, resulta que Nixon era un hombre que no se veía bien, que no tenía un buen aspecto. Pero Kennedy era un hombre delgado, simpático, bonito. ¿Y qué crees tú? Ganó él. No porque era mejor que Nixon, es porque a la gente le gustó más por su apariencia. ¿Te das cuenta cómo a veces nosotros no sabemos elegir, no buscamos el discernimiento? El país escogió no porque estaba escogiendo políticas, escogió lo que se veía mejor. Entonces si tú votas, no votes porque estás viendo, oh, es que no me gusta, es que dijo esto, o es que ella dijo esto, o es que él dijo aquel. Vota por sus políticas, se acercan a ti, se alinean a tus valores, vota por ellos. Si la otra o el otro no, entonces no votes por ellos, pero sé radical en tus convicciones, no en escoger una persona. Entonces es necesario que tengamos discernimiento para poder ver nuestra responsabilidad, especialmente en este tiempo electoral. ¿Por qué? Porque lo que suceda en estas elecciones, lo que suceda en diciembre, en noviembre, en 3 semanas, va a afectarnos a todos nosotros dramáticamente. Para bien o para mal. Gane quien gane. Gane quien gane. Uno dice que va a ser una deportación masiva. Y yo creo que está bien que deporten a todos los delincuentes y todos los que están matando y todos los que están robando y todos los que están haciendo mucho daño a este país, que los deporten a todos. Independiente de donde sean, de Venezuela, bótenlos todos, mándenlos de una vez para allá, para el Junquito. ¿Cómo se llama esa cárcel? ¿Cómo se llama allá la cárcel? El Junquito, ¿no? Yares, o ¿cómo se llama? Yares. No sé, por allá. Pero no importa que si es de mi tierra, llévenlos. Si están haciendo daño en este país, llévenselo. Y si están trabajando y están funcionando, entonces apliquen para algún alivio migratorio, busquen un abogado, hablen con alguien. Yo creo que hay oportunidades para todos, pero los delincuentes tienen que irse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debemos orar. Ahora, el otro lado no está apoyando una deportación masiva, pero está apoyando una cantidad de agendas que van a afectar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos, y hasta tu propia vida también va a ser afectada. Tu fe también va a ser afectada. Tu capacidad de escoger para tus hijos. Hay estados donde si tú le dices a tu hijo no por algo que él quiera hacer, te lo quitan y hasta te pueden meter preso. Ya hoy en día. Si tu hijo te dice, ay mami, yo me siento mujer. ¿Cómo se te ocurre tú, muchacho? Tú tienes un pipí, ¿qué te pasa? No puedes hacer eso porque viene el gobierno y te lo quita y te dice, usted no puede tener a su papá. Usted no puede tener este hijo. Rey, ven acá. Mónica, tiene que jalarle la greña, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que tener discernimiento en estos tiempos. ¿Sabes que Martin Luther King decía lo siguiente?
decía lo siguiente. Martin Luther King, hay un pensamiento allí. Y decía, la iglesia debe recordar que no es ni la dueña ni la sirviente del Estado, sino su conciencia. Debe ser la guía y crítica del Estado, nunca su herramienta. Si la iglesia no recupera su fervor profético, se convertirá en un club social irrelevante, sin autoridad moral o espiritual. Entonces, si nosotros no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Alguien se levantará, Dios va a levantar, Dios va a hacer provisión para su pueblo, pero necesitamos nosotros tener una voz. Cuando venga la libertad de expresión y se nos cuestione, porque ahora no es que nosotros nos hemos hecho políticos, sino que la política se ha hecho ahora teológica, porque ahora ellos están valorizando cosas que van en contra de la palabra, y cuando nosotros predicamos de la palabra, ahora se convierte en algo que es controversial. Tenemos que nosotros pararnos firmes y saber de que los tiempos son difíciles y que vamos a recibir persecución por nuestra libertad de expresión y por lo que nosotros creemos, por nuestros ideales. Entonces no podemos ser desafiados a defender la ley de la tierra sobre la ley del Señor. Hay personas que dicen, pastor, pero debemos orar por nuestro presidente y debemos orar por nuestros gobernadores. Sí, debemos orar por ellos, pero ¿qué? Nunca podemos poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Si la ley del hombre está en contra de la ley de Dios, si yo apoyo la ley del hombre, estoy en contra de la ley de mi Dios. Yo debo escoger de qué lado estoy. Ezequiel 3:17 al 18 dice lo siguiente, y esto es poderoso. Dice, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes y si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. ¿Pero qué? Pero yo demandaré su sangre, ¿de quién? De tu mano. Si tú no hablas, si tú no predicas, si tú no eres libre de expresar la verdad de Dios y no lo haces, Dios nos va a demandar a nosotros. No nos va a condenar, no nos va a mandar al infierno, pero Dios nos va a rendir cuentas por ello. Tenemos que rendir cuentas por ello. No podemos permitir que nuestro fundamento espiritual sea silencioso o silenciado. Es la esperanza para nuestra nación, es la iglesia. La esperanza para el mundo es la iglesia. Dice que la luz del mundo, la sal de la tierra, es una ciudad que está sentada en un valle. La iglesia es la voz profética del mundo. Y si la iglesia no está hablando, no está dirigiendo, no está guiando, no estamos cumpliendo nuestro papel. Nos estamos convirtiendo en un club social. La familia está siendo atacada. Los matrimonios están siendo atacados. Ahora la agenda LGTBQ+ y todas esas definiciones sigue avanzando. Pero Génesis 1:27 me dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Pero hoy tenemos gobiernos y leyes que están sirviendo a la mutilación infantil, donde le están mutilando literalmente los miembros a los chicos o a las chicas para convertirlos en lo que ellos en sus mentes quieren ser. Hay perversión sexual, movimientos trans al aire libre. Anteriormente yo tenía que hablarle a mi hijo de las cosas que nosotros sabíamos en nuestra mente que sucedían, pero hoy en día tengo que taparle los ojos cuando vamos en la calle por lo que está ahí enfrente de nuestros ojos. ¿Y tú crees que eso se va a detener? Al contrario, va a continuar si votamos por los partidos incorrectos. Aseo, sexualización en las escuelas, enseñanza de pronombres de niños. Una vez una persona llegó a un lugar donde yo estaba trabajando y me dijo que era ella y que la tratara como ella, pero en su licencia decía que se llamaba Manuel. Y entonces decía, no, mi nombre es so-and-so. Y le digo, bueno, Manuel, déjame abrir la cuenta para ti, tal cosa. Y él se me puso rojo así, me llamas como te dije, demando que me llame. Y le digo, mira, lo siento mucho,
pero tu licencia dice que te llamas Manuel y yo te voy a llamar Manuel. Y no puedo llamarte de ninguna otra manera simplemente porque tú quieras que yo te llame de otra manera. Y la persona se puso roja y llamó a mi manager y mi manager me miró así y dijo, lo siento mucho, él es autónomo y él te va a decir como él dice que él te va a decir. Entonces, tú no puedes dejar que la presión social cambie tus valores. Tú tienes que continuar. Ahora tenemos pornografía en las bibliotecas. Tienes que tener cuidado cuando lleves a tus hijos a la biblioteca. Ustedes padres que les dan teléfonos a sus hijos, se los voy a decir de antemano otra vez como un regaño, como una exhortación, como una demanda. Quítenle los teléfonos a sus hijos. Porque lo que ustedes están permitiendo es que ellos sean endoctrinados y sean ensuciados y sean infectados. Y cuando ustedes quieran llamarle la atención va a ser demasiado tarde. Lo dije. Pasemos la página. Después me reclama. No debes continuar con esta falacia que el mundo está tratando de incentivar, confusión de géneros y todo eso. Y quiero cerrar con esto. Es necesario que nosotros entendamos. ¿Tú sabías que más de 65 millones de bebés han sido asesinados desde 1973 por el aborto acá en Estados Unidos? Solo en Estados Unidos. ¿Tú sabías cuántos pastores pudieron haber habido allí? ¿Cuántos líderes, cuántos maestros, cuántos ingenieros, cuántos gobernadores, incluso hasta presidentes pudieron haber estado allí? Proverbios 6, 16 al 19 dice, hay 6 cosas que el Señor odia, 7 que son una abominación para Él. ¿Cuáles son? Ojo soberbio, lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Los bebés son inocentes. Es necesario que volvamos al sentido común. Y quiero que nos levantemos ahora y vamos a orar. Quiero cerrar con este pensamiento. Recuerda que esto no es político. Yo no vine a predicar un sermón político. Esto es una guerra espiritual. No cambies, no permitas que el enemigo te diga, el pastor nos dio duro hoy en la política. No. Estoy hablando de algo espiritual. Hay algo espiritual que se está moviendo en los aires y está demandando la sangre de nuestros hijos. Está demandando el futuro de nuestros hijos. Y si nosotros no nos paramos firmes y si no le decimos al diablo, no vas a tener a mis hijos, no vas a tener a mis hijas, no vas a tener a mi casa, no vas a avanzar en mi familia. En el nombre de Jesús te reprendo, diablo mentiroso. Si no nos paramos firme, el enemigo va a continuar su camino y cuando ya reaccionemos será demasiado tarde. Necesitamos levantarnos y levantar nuestra voz. Yo quisiera saber cuántos son los Esteres de estos días. ¿Cuántos son los Mardoqueos de este día? Aquellos que tienen discernimiento de los tiempos. ¿Dónde están los hijos de Isaacar de estos días? Aquellos que disciernen las cosas y pueden ver lo que está sucediendo y hacen algo al respecto. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos de Isaacar? Hombres y mujeres que tenían comprensión de los tiempos. Si tú eres uno de esos, yo quiero orar contigo. Allí donde estás, no voy a hacer una invitación especial. Quiero que tú allí donde estás levantes tu mano. Si tú quieres ser uno de esos hijos de Isaacar, esos Ester de hoy, esos Mardoqueos de hoy, que van a pararse firme por las cosas que valoras, por las cosas que son de Dios. Entonces levanta tu mano derecha ahí donde estás. Y yo quiero ser uno de esos. Yo quiero tener una voz en mi generación. Yo quiero tener una voz en mi edad, en mis tiempos, en mi familia, en mi comunidad. Yo quiero tener una voz. Yo no quiero ser contado entre esos que callaron, que toleraron y que fueron complacientes. Yo quiero ser contado entre aquellos que se resistieron e incluso fueron a la cárcel por sus ideales, si es posible. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé espíritu de discernimiento para discernir los tiempos, para discernir los espíritus
y para saber qué hacer y hacerlo. Señor, te doy gracias, Padre, por lo que has hecho en este día. Y es mi oración que tú puedas hoy, Señor, darnos el don de discernimiento de espíritus. Queremos discernir los tiempos. Queremos ser como los hijos de Isaacar. Queremos discernir los tiempos y saber qué hacer al respecto. Queremos ser como Esther, Señor. Saber que hemos sido llamados y levantados para estar donde estamos para este tiempo determinado. Quiero ser como Mardoqueo. Entender que es mi papel dejarle saber a aquellos que tienen poder, que tienen autoridad, que tienen algún poder de decisión, y dejarles decir: si tú no haces nada, Dios va a enviar a alguna otra persona. Pero quién sabe si eres tú que has sido llamado para este tiempo determinado. Si tú no le pones un pare, si tú no le ayudas a tus hijos, Dios va a enviar a alguien más que levante a tus hijos y los ordene y les ponga camino, les ponga orden. Pero quién sabe si eras tú el indicado. Si tú no tomas esa decisión, si tú no le dices sí a Dios, Dios va a levantar a otro que sí le va a decir sí. Pero quién sabe si eras tú el indicado para este tiempo determinado. Si tú le das la espalda a Dios hoy, Dios va a levantar a otro mejor que tú, sabes. Pero quién sabe si eras tú el llamado, el indicado para esa tarea específica. Dios no necesita de ti, tú necesitas de Dios. Dios seguirá siendo Dios ayer, hoy y siempre. Tú y yo solamente somos polvo pasajero que es llevado por el viento de un lado a otro. Entonces, si Dios te está llamando y te está dando la oportunidad, tómalo como el privilegio más grande de tu vida. Que te miró a ti cuando pudo haber mirado a otros mejores que tú. Que te escogió a ti cuando pudo haber llamado a otros que son mejores que tú. Pero te llamó a ti porque te ama. Este es tu tiempo, este es tu día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor hace su rostro de aprobación sobre tu vida y te llene de paz. Que la palabra de Dios te guíe. Que su mano te proteja. Que su paz te guarde. Y que el Señor en Él, en Jesús, sea sellado hoy y todos los días para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Saluda a la persona que está a su lado. Dígale: hey, Dios te está demandando que te levantes. Amén.